En este menú podemos seleccionar cuáles análisis queremos realizar, entre otras opciones. Después de realizar el análisis pushover, es posible visualizar la respuesta en términos de deformación en postproceso. En concreto, desde el panel de propiedades de la derecha, en la pantalla principal, acceda a la pestaña Response y en el menú desplegable seleccione el análisis pushover deseado o el análisis por modos y frecuencias. Seleccionamos las opciones modal y el modo 1. Como es evidente en la imagen deformada, solo se considera la contribución de los muros en su plano de mayor inercia. Esto se debe a que, por norma, en las estructuras de edificios de mampostería, se considera un comportamiento tipo cajón. Se trata de un comportamiento bidimensional, 2D, que representa con precisión la mayoría de los edificios. El comportamiento fuera del plano puede comprobarse a posteriori, como veremos más adelante. Aún así, existe la posibilidad de optar por un análisis tridimensional, 3D, que se destina principalmente a otros tipos de estructuras, torres, iglesias, chimeneas, etc. Modo 2. Y modo 3. Entramos en la ventana de detalles a través del botón Details. Seleccione en el menú desplegable de análisis de la pestaña Response, el análisis pushover, más X masa, para visualizar en pantalla la respuesta, en términos de deformación. La curva pushover se muestra en la pestaña de la derecha, desde la que se puede seleccionar el paso con respecto al cual se desea visualizar la respuesta. El paso del análisis también puede seleccionarse desde el comando Step moviendo el cursor con el ratón. Visualizamos la leyenda, comando situado en la parte inferior izquierda de la barra de información, y comparamos la respuesta en términos de deformación. Se resaltan los paneles, es decir, los macroelementos, fisurados o rotos debido a los esfuerzos cortantes y las porciones rotas en compresión. Pasamos al último paso del análisis, y observamos que los fallos por cortante se concentraron en los dinteles, donde se concentran la rotura por cortante en el muro de fachada. En la fachada opuesta, sin embargo, las roturas por cortante se concentraron en el primer nivel, en los muros. Del mismo modo, leemos la respuesta en la dirección y, seleccionando el análisis pushover más y masa. Una vez seleccionado el análisis pushover, seleccionamos el paso, el último de la curva, y leemos la respuesta en términos de deformación, es decir, visualizamos los mecanismos de fallo de la mampostería en nuestro modelo. Procedamos a la estimación de la vulnerabilidad del edificio. En la barra de herramientas, seleccionamos el comando Pushover Curves and Vulnerability Assessment. Desde este entorno, podemos visualizar las curvas de capacidad y realizar la estimación de la vulnerabilidad sísmica, es decir, la verificación sísmica del edificio, para cada análisis pushover realizado. En nuestro caso, solo hemos realizado 2 análisis pushover. Los resultados se resumen en la cuadrícula que se muestra aquí. Un resultado positivo, o sea, que cumple con los requisitos de estimación de la vulnerabilidad se muestra en verde, y un resultado negativo, o sea, que no cumple, en rojo. La metodología de verificación utilizada consiste en determinar la demanda de desplazamiento que un sismo de intensidad correspondiente al estado límite considerado exige a la estructura. Este desplazamiento requerido se comparará entonces con el desplazamiento real de la estructura, deducible de la curva de pushover, cuando se alcanza el mismo estado límite. Haciendo doble clic en una de las casillas, se accede a la ventana de estimación de vulnerabilidades relacionada con ese análisis pushover. Las curvas de capacidad se muestran en la parte superior de la ventana. Se muestra una curva para cada punto modelo, los distintos puntos de control. El programa toma automáticamente los puntos del modelo en el centro de gravedad de los forjados, si estos se han definido como forjados rígidos. La curva de capacidad seleccionada es la verde discontinua, y es la que se utiliza para estimar la vulnerabilidad del edificio en ese análisis pushover. En la parte inferior de la ventana hay 6 pestañas. La primera se refiere a los criterios de estado límite, que podemos editar haciendo clic en el botón Set. La pestaña Control Point Curve muestra la lista de Model Point para cada nivel sísmico.
Al seleccionar un model point de la lista, la curva de capacidad correspondiente se resalta en la zona gráfica superior. El programa selecciona automáticamente un punto de control coincidente con un punto modelo, punto del último nivel. El usuario puede editar y personalizar esta elección. Para realizar la estimación de la vulnerabilidad, es necesario referirse a un punto de control, normalmente elegido coincidiendo con el centro de gravedad de la última planta. Para personalizar el punto de control, elija primero una altura sísmica en la lista de la izquierda y, a continuación, uno de los puntos modelo de la lista de la derecha. Después de elegir el punto de control, la curva reducida del sistema se determina en base a esa curva de capacidad. La pestaña Curva reducida del sistema muestra el factor de participación modal, gamma. Es posible personalizar el método de cálculo del factor gamma para ese análisis seleccionándolo en el menú desplegable. Esto produce la curva equivalente del sistema de un grado de libertad, soft system. Esta curva es la que se muestra en negro, que se superpone a las dos curvas de abajo, la curva de capacidad correspondiente al control point seleccionado, que se muestra en gris, y la curva del sistema reducido que se muestra en azul. En la parte inferior se muestran todos los parámetros que caracterizan las tres curvas, la curva de capacidad, la curva del sistema reducido y la curva del sistema SDOF. La pestaña Limit State muestra los criterios de capacidad considerados para cada uno de los estados límite. Además, es posible incluir todos los estados límite en la estimación o excluir algunos. Finalmente, la pestaña de estimación de vulnerabilidad. El gráfico muestra, para cada estado límite, la comparación entre la capacidad de desplazamiento del sistema y la demanda de desplazamiento del sismo. En el caso que nos ocupa, para el SD, observamos que la capacidad de desplazamiento es de 2,36 centímetros, desplazamiento admisible en el estado límite, mientras que la demanda de desplazamiento es de aproximadamente 1,66 centímetros. Por tanto, se cumple la verificación, ya que la capacidad supera a la demanda. El coeficiente de seguridad viene dado por la relación de los dos desplazamientos, y es igual a 141%. La otra verificación, mostrada en la parte derecha de la pantalla, es una verificación en términos de fuerzas. El cortante basal se compara con el cortante basal del sistema equivalente. En el menú desplegable de la parte superior, seleccione otro análisis, más y masa, y vea el resultado de la estimación de la vulnerabilidad en esta dirección. Observamos que no se cumple la verificación en términos de capacidad de desplazamiento. De hecho, la capacidad de desplazamiento de la estructura es inferior a la exigida por el terremoto. Por consiguiente, la relación entre la capacidad y la demanda es inferior al 100% y no se cumple la verificación. También para este análisis, podemos visualizar la curva de capacidad de cada punto de control. Véase la curva mostrada en el gráfico y sombreada en verde. Es posible cambiar la curva de capacidad, es decir, el punto de control, seleccionando uno de la lista de puntos modelo. Al hacerlo, la estimación de la vulnerabilidad se realizará a partir de esa curva de capacidad. Acceda a la ventana Registro de eventos. Se muestra la curva de capacidad, y es posible comprobar todo lo que está ocurriendo en la estructura, para cada paso del análisis realizado, mostrando los eventos asociados a la rotura o obstificación de los elementos, paneles y barras, ocurridos durante el análisis no lineal. La ventana consta de una pestaña resumen en la parte superior, la barra de comandos donde es posible seleccionar el análisis, la tabla de eventos a la izquierda, el gráfico de la curva de capacidad a la derecha, y la barra de eventos en la parte inferior. Para el paso seleccionado, cuando se alcanza el estado límite, el evento correspondiente se lee en la tabla de eventos, y puede visualizarse en el entorno principal haciendo clic en el comando correspondiente. A continuación, se vuelve a la tabla de eventos. Desplacémonos, por ejemplo, por la barra de eventos de la parte inferior. Por ejemplo, deformación por cortante de un panel. O identificamos la inclinación con respecto a la cual se produce la rotura por cortante en un panel. Una vez seleccionado en la barra de sucesos el paso correspondiente a un estado límite, en la tabla de sucesos seleccione el suceso, y a continuación pulse el comando Show in the Main Windows.
Este comando le devuelve a la ventana principal, y le permite visualizar la deformación en ese paso del análisis considerado. Lo mismo ocurre con el estado límite último. Seleccione un elemento del modelo. Por ejemplo, un macroelemento del muro que se muestra aquí y acceda a la respuesta del muro, utilizando el comando correspondiente de la barra de comandos. Visualizamos en la parte gráfica central el muro seleccionado, y en particular el macroelemento, en el paso de análisis previamente seleccionado. Se muestran todos los paneles. La respuesta de todos los macroelementos del muro seleccionado se muestra en el área gráfica. Se muestra el estado de los muelles diagonales de cada macroelemento. El gris representa el estado elástico, el naranja, los muelles en fase plástica, y el rojo, los muelles colapsados. Observemos el estado de los muelles diagonales a medida que avanzamos paso a paso en el análisis. Inicialmente todos los muelles están en estado elástico. Primera plastificación, véanse los muelles resaltados en naranja. La plastificación se concentra en los dinteles. Procediendo al colapso incipiente, los muelles diagonales, es decir, el fallo por cortante de los paneles, siempre se rompen a lo largo de los dinteles. Véanse los muelles indicados en rojo. Pasemos al modo Sprint/Sections. Este modo permite seleccionar muelles individuales, diagonales o de interfaz, para visualizar su respuesta. Este procedimiento permite visualizar la curva carga-desplazamiento del análisis seleccionado en la pestaña Gráfico. Tras seleccionar el muelle, mostramos en la pestaña Gráfico el gráfico del muelle y su estado, punto rojo en el gráfico, en el paso seleccionado. El estado y el punto del gráfico se actualizan paso a paso. Volvemos a la configuración sin deformar. Y en el menú Verificar seleccionamos el comando Verificar fuera de plano. Se accede al entorno de verificación de la cinemática fuera del plano. El entorno consiste en un área gráfica dentro de la cual se representa la vista en planta del edificio para la altura actual seleccionada. En la parte derecha se muestran los resultados de las verificaciones. Para realizar las verificaciones, haga clic en el comando Run. En rojo se muestra el muro que no cumple la verificación en SD. Veamos los detalles de la verificación de SD. Seleccionamos la fila correspondiente a la verificación del muro 4 y hacemos clic en SD. Se muestra el mecanismo con el coeficiente de seguridad más bajo con respecto al estado límite seleccionado. En particular, se identifica el cinematismo más desfavorable, que es el que se muestra a la derecha, y en la parte inferior de la hoja se muestran los valores asumidos por las aceleraciones espectrales de demanda, y la capacidad de aceleración para el bloque en la base y para el bloque arriba. La zona gráfica muestra en cambio el gráfico del espectro de respuesta para el estado límite considerado, la capacidad del muro, línea discontinua, y el rango de aceleraciones espectrales de demanda que satisfacen las verificaciones, y el valor de la aceleración de demanda. Si el valor de la aceleración exigida es inferior a la capacidad, línea negra discontinua, entonces se satisface la verificación. En nuestro caso no es así. En este caso concreto, el gráfico tiene poca importancia. Veamos cómo proceder con las intervenciones, como anclajes mecánicos y elementos de conexión. Vamos a través del navegador a la última planta, seleccionando el comando Plan at Level, de 6.8 a 10.2. Seleccionamos una línea de plano, como nos recuerda el programa mediante un mensaje de alerta, y accedemos a la sección dedicada a la edición de Tie Rods and Connection. Este entorno de edición consta de dos zonas gráficas en las que se representan el muro, y la sección correspondiente a la línea de planta seleccionada. Seleccionamos el nivel deseado en la vista en sección,
y la línea del plano en la vista en planta y añadimos un anclaje mecánico. A continuación, editamos el anclaje mecánico, cambiando la dirección y también la posición utilizando la zona de gráficos. Pasemos a otra línea de planta y procedamos de forma similar. Realizamos la verificación para este muro, en la configuración actual. Observamos cómo ha cambiado el mecanismo en presencia de los tirantes. Haciendo clic en Force Position dispongo de información adicional sobre las fuerzas que actúan sobre el muro. La acción estabilizadora de los tirantes se muestra en negro. Detalles de la verificación tras aplicar los tirantes. ¿Resultado positivo? Acepto y cierro, vuelvo a comprobar y se verifica el muro 4.7.